Todos estamos de acuerdo que Luke Skywalker es uno de los héroes más importantes de la historia de Star Wars y, espero que todos estemos de acuerdo con esto, el Jedi más poderoso de la historia en el universo expandido y uno de los personajes más queridos por todos a pesar de su destino que le impusieron en la trilogía de secuelas. Luke a lo largo de su vida se enfrentó a numerosos rivales difíciles a vencer, incluyendo a su propio padre, Darth Vader. Pero en el universo de Legends, este número incrementa enormemente comparado al canon actual, y de eso hablaremos hoy. Yo, Darth Fallen, les mostraré los que en mi opinión son los 10 duelos más difíciles a los cuales Luke se vio envuelto. 20 años después de la muerte de Vader y Sidious, la nueva Orden Jedi, liderada por Luke, enfrentó a una de las mayores amenazas de la historia galáctica, los Yuuzhan Vongs, y su invasión galáctica que conllevó a la caída de la Nueva República. En una de las batallas decisivas al final de la guerra, Skywalker luchó codo con sus sobrinos, Jaina y Jacen, y se enfrascó en un feroz duelo con el imponente Señor Supremo, Shimra Yamane. En el clímax de la novela The Unifying Force, dentro de la tambaleante ciudadela del Señor Supremo en Yuuzhan Tar, Luke Skywalker se enfrentó en un duelo brutal a Shimra Yamane, quien estaba armado con su gigantesco cetro del poder, su anfibastón personalizado y emblema de los Señores Supremos, y luego con el sable de luz violeta del sobrino fallecido de Luke, Anakin Solo. El Yuuzhan Vong dominó inicialmente la pelea con fuerza abrumadora, enredando a Luke con su arma y envenenándolo progresivamente. Sin embargo, Luke, entregado por completo a la fuerza como una entidad imparable, recuperó el control de sí mismo, le arrebató el sable de su sobrino mediante la fuerza, destruyó el cetro y en un movimiento decisivo decapitó al Señor Supremo con un corte limpio, acabando con su vida y sellando el destino de los Vong en la batalla final de la guerra. En el clímax de la novela The Last Command, en la sala del trono del emperador, dentro del monte Tantis en Wayland, Luke Skywalker se enfrentó al loco Joruus C'baoth, un clon oscuro del antiguo Jedi del mismo nombre, que buscaba dominar la galaxia y someter a los Skywalker. El duelo comenzó con C'baoth revelando su as bajo la manga, Luke Skywalker, un clon brutal de Luke creado a partir de su mano perdida en Bespin y armado con el antiguo sable de luz de Anakin. Luke, con su sable verde, entró en combate contra su propio clon en un duelo feroz y psicológico que lo puso constantemente a la defensiva, sintiendo una presión mental opresiva por la presencia de su doble. Mientras tanto, C'baoth intentaba doblegar mentalmente a Mara Jade para convertirla en su aprendiz, lanzando rayos de la fuerza y ataques telequinéticos devastadores. Luke, presionado por Luke y las intervenciones de C'baoth, incluyendo rayos de la fuerza que lo desequilibraban y lo hacían caer de rodillas, luchó con maestría, pero sin poder acabar con ambos él solo. Finalmente, Luke maniobró para atraer al clon a una posición vulnerable, permitiendo que Mara, liberada momentáneamente, tomara el sable de Leia y decapitara a Luke con un golpe preciso. Enfurecido por la pérdida de su marioneta, C'baoth desató un grito de la fuerza ensordecedor y comenzó a derrumbar el techo sobre Mara en un arrebato de ira. Sin embargo, Mara cortó agujeros en el piso para desviar los escombros y avanzó hacia él. Junto a Luke, y con la llegada de Leia y Han, Mara asestó el golpe final, matando al demente Jedi oscuro y poniendo fin a la amenaza de C'baoth en la trilogía de Thrawn. En The Courtship of Princess Leia, en las ruinas del antiguo penal imperial en Dathomir, Luke Skywalker se enfrentó a Geth Cerion, la temible líder de las Hermanas de la Noche, una bruja oscura de gran poder que buscaba destruirlo de inmediato.
Sin interés en un duelo prolongado ni con sables de luz, Gethserion apuntó directamente con la fuerza oscura hacia la mente de Luke, provocándole una neurisma masiva que le reventó innumerables vasos sanguíneos en el cerebro y el rostro, dejándolo al borde de la muerte en cuestión de segundos. Sangre brotó de sus ojos, nariz y oídos mientras caía al suelo, aparentemente acabado. Sin embargo, Luke, recurriendo a su maestría en la fuerza y a técnicas de autocuración avanzadas, logró estabilizarse internamente, reparando el daño crítico lo suficiente para levantarse y continuar. En el enfrentamiento final, con la ayuda de Teneniel Jove y otros aliados, incluyendo al halcón milenario, Luke contribuyó a derribar la nave de escape de Gethserion. Mientras ella huía en un transbordador imperial, Luke utilizó la fuerza para guiar el fuego, haciendo que el vehículo se estrellara y explotara, matando a la bruja y poniendo fin a su reinado de terror en el planeta. El duelo fue más un asalto psíquico brutal y letal que un combate físico tradicional, destacando la ferocidad de Gethserion y la resiliencia casi milagrosa de Luke. En el clímax de Luke Skywalker en The Shadows of Mindor, durante la batalla de Mindor, Luke Skywalker se enfrentó al siniestro Cronal, también conocido como Lord Shadowspawn o Black Hole, un antiguo profeta del lado oscuro que buscaba poseer el cuerpo de Luke para extender su dominio. El enfrentamiento ocurrió en la Shadow Base, donde Cronal usaba el mineral Melt Massive para controlar mentes y convertir a soldados en peones sin voluntad, manipulando también al poderoso guerrero Kar Vastor como su marioneta física. Luke, capturado inicialmente, resistió una invasión mental brutal. Cronal lo sumergió en visiones nihilistas de oscuridad eterna y el fin del universo, para quebrar su espíritu y tomar su cuerpo. Con ayuda de Nick Rostu y al dominar el Melt Massive en su propio organismo como conducto de la fuerza, Luke se liberó, desconectó a Vastor del control de Cronal y en un acto de pura luz y resolución, rechazó el lado oscuro, rompió el vínculo de su enemigo y forzó su esencia a huir. Cronal, desesperado, intentó poseer a Leia como alternativa, pero Luke intervino a tiempo, causando que el Melt Massive se descontrolara y destruyera al profeta oscuro de forma horrenda. Su cuerpo se petrificó y fue destrozado en el hiperespacio. La victoria fue agridulce. Miles murieron en la masacre, y Luke, horrorizado por la pérdida de vidas y su rol involuntario en su intento de liberarlas, renunció temporalmente a su cargo militar para dedicarse plenamente al camino Jedi. En otra novela más, ahora, en Fate of the Jedi, Apocalypse, en el plano astral más allá de las sombras, junto al lago de las apariciones en el planeta de Abeloth, Luke Skywalker, en su máximo poder conseguido, se enfrentó a la entidad de Abeloth en una batalla épica y desesperada, aliándose temporalmente con Darth Krayt y los Sith para detenerla. Abeloth, una antigua y caótica fuerza casi divina con tentáculos, múltiples ojos y un poder abrumador capaz de manipular la realidad, atacó con furia desatada, golpeando a Luke con rayos que lo atravesaron y lo hicieron volar hacia atrás envuelto en dolor. Luke, resistiendo el asalto y recuperándose rápidamente, contraatacó con energía de la fuerza pura, ganando terreno poco a poco. Los dos se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo brutal, en forma de esencias de la fuerza, donde Abeloth azotó su rostro con tentáculos y Luke la golpeó físicamente en su forma etérea. Con Krayt ayudando a distraerla y debilitarla, aunque herido, Luke finalmente dominó, la sometió con ataques combinados, la hizo retroceder hacia el lago y en un acto decisivo, la forzó a caer en el agua mientras la abrumaba con su luz, destruyendo dicha manifestación de la entidad,
aunque Abeloth sobreviviría en otras formas y cuerpos. El duelo fue intenso y costoso. Luke sufrió heridas graves como huesos rotos, laceraciones y traumas en combates previos, destacando que incluso el Jedi más poderoso necesitaba aliados para contener a esta amenaza cósmica sin igual. Pero su maestría y entrega a la Fuerza Luminosa fueron clave para repelerla temporalmente. En el primer duelo entre Luke Skywalker y Lumia, ocurrido durante la era de la Guerra Civil Galáctica en los cómics de Marvel Star Wars volumen 95, Luke se enfrentó a la nueva Dama Oscura de los Sith en un combate intenso y personal. Lumia, armada con su característico látigo de luz, inicialmente lo superó con su arma exótica y ataques impredecibles, dominando el ritmo y obligándolo a defenderse, para finalmente ser derrotado por la Sith, marcando así su primera derrota desde la muerte de su padre. Para su segundo combate, ocurrido casi después del primero, Luke, aún sin ser un maestro, recurrió a 2 sables de luz, maniobró astutamente para contrarrestar el látigo, la forzó a retroceder con una serie de giros y estocadas precisas, y finalmente le rompió la máscara cibernética, revelando su identidad: Shira Bree, la espía imperial que una vez fingió ser su aliada y amante en la rebelión. El duelo terminó con Lumia derrotada, pero aún viva, jurando venganza para el futuro, mientras Luke quedaba impactado por la traición y el reencuentro con su pasado. En la trilogía de cómics Dark Empire, Luke Skywalker se enfrentó varias veces al Darth Sidious resucitado en cuerpos clonados, en una serie de combates intensos y cargados de drama. En el primer duelo entre ambos, Luke irrumpió en los laboratorios de clones en Bes para confrontar al emperador renacido. Palpatine, en un cuerpo joven y poderoso, tomó un sable de luz antiguo de la pared y cargó contra él. A pesar de la valentía de Luke, Sidious lo dominó fácilmente con superior experiencia y poder del lado oscuro, derrotándolo y forzándolo a rendirse. Pero en realidad Luke fingió caer al lado oscuro para infiltrarse. Durante su aprendizaje como Sith bajo Palpatine, hubo enfrentamientos menores donde Luke, influido por la oscuridad, probó su fuerza, pero aún era superado por el emperador, quien lo manipulaba constantemente. En la batalla climática a bordo del Eclipse, Luke, ahora devuelto a la luz gracias a Leia, se unió a su hermana en contra de Sidious. Potenciado por el vínculo de fuerza con Leia, Luke contraatacó ferozmente, cortó la mano del emperador con su sable de luz y, junto a Leia, lo abrumó con luz pura. Sidious invocó una tormenta de fuerza masiva para destruirlos, pero los gemelos la redirigieron contra él y su nave, consumiéndolo en la oscuridad y destruyendo esa manifestación, aunque su esencia intentó transferirse de nuevo ahora al hijo de Leia, Anakin, antes de perecer definitivamente. Luke emergió victorioso, pero marcado por la tentación y el horror del lado oscuro. En The New Rebellion, Luke Skywalker se enfrentó al Jedi oscuro Queller, quien era su antiguo alumno Dolph, caído al lado oscuro, en un duelo de sables de luz en las ruinas de Pyder y Almania. Luke, gravemente herido tras la explosión que destruyó su X-Wing, con tobillo roto y cuerpo maltrecho, fue superado en el primer encuentro. Queller, potenciado por rabia intensa y energía oscura absorbida de masacres masivas vía bombas detonadas, lo dominó con ataques rápidos y feroces, obligándolo a retroceder, rompiéndole el equilibrio y capturándolo para usarlo como cebo contra Leia. Más tarde, en un segundo enfrentamiento prolongado y brutal, Queller continuó presionando con empujes veloces y fuerza amplificada por su ira hacia Luke. El maestro Jedi resistió bloqueando y parando lo que pudo, pese al dolor y la lesión, pero no pudo igualar el momentum de su rival. La victoria final no vino de Luke solo. Han Solo llegó con Isalamiris, criaturas que bloquean la fuerza y anularon los poderes de ambos. Debilitado, Queller fue rematado por Leia con disparos blaster. El combate más difícil al que alguna vez se enfrentó Luke
ocurrió en la novela Legacy of the Force, Inferno. A bordo del destructor estelar Anakin Solo, Luke Skywalker irrumpió para rescatar a su hijo Ben, quien había sido torturado por Darth Caedus, su antiguo sobrino Jacen. El duelo estalló en una cámara oscura. Luke, impulsado por una rabia acumulada debido a la muerte de su esposa a causa de su antiguo sobrino, atacó bajo sin piedad, clavando su sable en el riñón de Caedus para incapacitarlo dolorosamente. Jacen bloqueó parcialmente y contraatacó, pero Luke lo superó en velocidad y precisión, derribándolo con un codazo que le rompió un hueso facial y una ráfaga de golpes físicos brutales. Ambos se enzarzaron en un torbellino cegador de choques de sus sables, el verde esmeralda de Luke en contra el rojo carmesí de Caedus. Chispas y empujes de la fuerza que los estrellaban contra paredes. Caedus resistió con ferocidad, logrando algunos impactos y usando el abrazo del dolor para torturar a Ben y distraer a Luke, pero el gran maestro lo dominó con superior maestría, rompiéndole la guardia y dejándolo maltrecho. El combate terminó cuando Ben se liberó y lanzó un vibrocuchillo a la espalda de Caedus, permitiendo que Luke lo dejara vivo, aunque gravemente herido, para no matarlo en ese momento. Luke emergió victorioso, pero el enfrentamiento resaltó el dolor familiar y la amenaza real que representaba su sobrino caído, aún ante el Jedi más poderoso de su era. Fue un combate en donde Luke salió como ganador absoluto, pero como mencioné, el dolor, la rabia y la inestabilidad emocional que enfrentaba convierte este combate en el más difícil al que alguna vez se enfrentó el gran maestro de la nueva Orden Jedi. Cuando hablamos de los combates más difíciles de Luke Skywalker en el universo Legends, la pregunta no es simplemente quién fue más poderoso, sino ¿cuándo estuvo Luke realmente al límite? ¿Cuándo su cuerpo falló? ¿Cuándo su mente dudó? ¿Cuándo la fuerza dejó de ser una ventaja y se convirtió en una carga? Porque no todos los duelos difíciles son iguales. ¿El enfrentamiento contra Darth Caedus fue el combate más espectacular? No necesariamente, pero sí fue uno donde Luke vaciló emocionalmente, donde peleó conteniéndose, donde el peso de su propio legado casi lo paraliza. Aquí la dificultad no fue técnica, fue moral, y eso pesa más que cualquier intercambio de sables, golpes o impactos con rayos de la fuerza. Luego tenemos los enfrentamientos contra los clones de Palpatine. ¿Podía Luke derrotarlo en poder bruto? Tal vez, pero la verdadera pregunta es, ¿podía resistir la tentación de usar el lado oscuro para hacerlo? En Dark Empire, Luke comprende que el peligro no era perder el duelo, sino perderse a sí mismo. Esa es una dificultad más profunda, pero muy similar a la sufrida con Caedus. En contraste, la batalla contra Shinra Yamane representa algo más físico, más crudo. Aquí no hay dilema filosófico, hay supervivencia. Un enemigo que directamente odiaba a la fuerza, biológicamente mejorado, implacable. Luke no estaba debatiéndose entre luz y oscuridad, estaba intentando no morir junto a la galaxia. ¿Fue esta su prueba física más extrema como gran maestro? Muchos argumentos apuntarían a que sí. Y si hablamos de amenazas que trascienden lo convencional, el conflicto con Abeloth plantea otra incógnita. ¿Qué ocurre cuando ni siquiera el Jedi más poderoso puede vencer solo a una entidad? Abeloth obligó a Luke a cooperar incluso con los Sith. No es una derrota, pero tampoco es una victoria absoluta. Ya para finalizar, algunas batallas casi rompieron su cuerpo, otras casi quebraron su espíritu, otras pusieron en duda todo lo que representaba como Jedi. Y ahí está la verdadera conclusión a la que quería llegar. Los combates más difíciles de Luke no fueron los que más destrucción causaron, sino los que más lo transformaron y moldearon su ser.
Recuerden seguirme en mis otras redes sociales. En Instagram principalmente soy activo subiendo memes para la comunidad. En fin, mi tiempo aquí ha terminado. Tomen lo que les he enseñado y úsenlo bien.